Calla, niño, esto solo se entiende en japonés, dijo el millonario, pero el niño tradució todo. ¿Alguna vez te dijeron que no podrías hacerlo solo porque eras demasiado joven o porque no tenías un título? En este taller perdido entre calles polvorientas, un niño de apenas 12 años desafiará a un millonario y a todo un sistema de arrogancia. Lo que parecía una simple reparación se convertirá en una lección de fe, humildad y sabiduría. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque esta historia te recordará que el poder de creer puede cambiarlo todo. En el rincón más humilde del barrio, donde el aire olía a aceite y esperanza, trabajaba un niño de 12 años llamado Damián. No tenía herramientas modernas ni uniformes caros, pero sí un don que pocos entendían. Podía escuchar a las máquinas. Mientras otros oían solo ruido, él distinguía palabras, emociones, hasta lamentos en cada chispa y vibración. Había quienes se burlaban, llamándolo el niño loco del taller. Pero él no se rendía. Su sueño era construir una máquina que hablara todos los idiomas del mundo, como si el alma del hierro pudiera entender al corazón humano. Cada tarde, mientras la luz del sol se colaba por las rendijas del techo, Damián se perdía entre cables, tornillos y motores viejos. No lo movía la ambición, sino una curiosidad profunda. ¿Por qué las cosas parecían tener vida propia cuando uno las trataba con respeto? Su padre solía decirle que los milagros no siempre vienen del cielo, a veces vienen de las manos que no se cansan. Y Damián lo creía, porque cada vez que reparaba algo roto, sentía que también reparaba una parte de sí mismo. Pero los adultos del barrio no compartían su fe. Eso de hablar con máquinas es cosa de locos, murmuraban. Sin embargo, los verdaderos soñadores siempre caminan entre la duda y la fe. Damián aprendió a soportar las risas sin perder su brillo. Sabía que la grandeza no se mide en lo que otros entienden de ti, sino en lo que tú decides seguir creyendo aunque nadie más lo haga. Así, con sus manos pequeñas y su corazón grande, fue construyendo silenciosamente su destino. Un día, mientras limpiaba grasa de un motor antiguo, levantó la vista y vio entrar un auto tan lujoso que parecía fuera de lugar en ese taller polvoriento. Nadie supo qué decir. El silencio pesó más que el ruido de las herramientas. Damián sintió que ese momento no era casualidad. Algo dentro de él le susurró que aquel motor sería la prueba que definiría su camino. A veces, los desafíos llegan disfrazados de oportunidad, y solo los corazones atentos los reconocen. El niño respiró hondo y se secó las manos en un trapo viejo. No tenía miedo, aunque su cuerpo temblara un poco. En el fondo, sabía que los grandes milagros empiezan cuando uno decide confiar, incluso sin garantías. Quizá aquel día, más que reparar un motor, estaba destinado a encender una luz que nadie esperaba, y esa luz comenzaba dentro de él, en el silencio donde solo la fe puede hablar. Porque cuando un corazón joven se atreve a creer, todo el universo parece inclinarse un poco para ayudar. Damián no lo sabía aún, pero ese sería el primer paso de un camino donde la humildad vencería al orgullo, la fe al poder y la sabiduría de un niño al conocimiento de los hombres. La historia apenas comenzaba y el cielo ya tenía los ojos puestos sobre ese pequeño mecánico del barrio. Cuando el auto se detuvo frente al taller, todos quedaron inmóviles. Era un vehículo japonés tan avanzado que parecía una nave espacial caída del cielo. De él bajó un hombre elegante, de mirada fría y traje impecable, un millonario extranjero, dueño de una cadena tecnológica famosa por crear máquinas inteligentes. Sus palabras, en un idioma que nadie entendía, resonaban como órdenes. Hablaba con sus asistentes en japonés, sin dirigir una sola mirada al niño que limpiaba sus manos con un trapo. La arrogancia llenaba el aire.
y el silencio se volvió pesado como el metal. Damián observó todo desde un rincón, sin interrumpir. No entendía de dinero ni de fama, pero sí reconocía el tono del desprecio. El millonario señaló el motor averiado y rió con ironía. «Si mis ingenieros no pudieron repararlo, ¿cómo podrá un niño?», dijo en japonés, creyendo que nadie lo entendería. Los adultos del taller agacharon la cabeza. Algunos incluso sonrieron nerviosos. Era como si el destino se burlara del pequeño justo cuando su fe estaba a punto de ser puesta a prueba. Lo que nadie imaginaba era que Damián, en secreto, llevaba años estudiando idiomas en su pequeño teléfono viejo, usando programas gratuitos y escuchando videos mientras arreglaba motores. No lo hacía para presumir, sino porque creía que el conocimiento era una forma de amor. Entender el lenguaje del otro era acercarse a su alma. Por eso, cuando escuchó al millonario, no sintió humillación, sino compasión. Entendió que aquel hombre hablaba desde su orgullo, no desde su corazón. Entonces, el niño dio un paso al frente, con los ojos fijos en el motor, no en el hombre. Su padre lo miró con un gesto que mezclaba miedo y esperanza. Nadie dijo nada, pero todos sabían que ese instante era decisivo. En la vida, hay momentos en que el alma te empuja a actuar aunque tiemble el cuerpo. Damián no buscaba demostrar nada, solo dejar que su don hablara por él. Y cuando el talento se une a la fe, el resultado siempre toca lo imposible. El millonario frunció el ceño, como si no soportara que aquel niño siquiera se acercara a su máquina. Dio una orden seca: «No lo toques». Pero la vida no pregunta permiso cuando decide mostrar un milagro. A veces, Dios usa las manos más humildes para recordar a los poderosos que el conocimiento sin humildad es ruido vacío. Damián se inclinó con respeto y susurró algo que nadie oyó. Una oración silenciosa, pidiendo sabiduría, no éxito. Y así comenzó el desafío. De un lado, un hombre que creía tenerlo todo, menos fe. Del otro, un niño que no tenía nada, excepto la confianza en lo que sentía dentro de su corazón. Era el choque entre el orgullo y la inocencia, entre la ciencia del mundo y la sabiduría del alma. Y ese contraste, invisible para muchos, estaba a punto de revelar una lección que cambiaría vidas. Mientras todos contenían la respiración, Damián se acercó al capó con la calma de quien escucha una voz que solo él puede oír. Las miradas lo perforaban como cuchillos, pero su mente estaba en otro lugar. Tocó el metal con suavidad, como si acariciara un corazón dormido, y murmuró: «Cada máquina tiene un idioma, y este motor está gritando». Nadie entendió nada. Algunos se rieron, pero el niño, con los ojos brillando, parecía hablar con el alma del hierro, no con las piezas. El taller se volvió un templo de silencio. Afuera, el ruido del barrio se desvaneció. Dentro, solo el sonido de las herramientas cayendo al suelo rompía la tensión. Damián cerró los ojos, inclinó la cabeza y comenzó a mover sus manos con una seguridad que no venía del estudio, sino de la intuición. Era como si una fuerza invisible guiara cada ajuste, cada giro, cada respiración. Su padre, observando, comprendió que algo sagrado estaba ocurriendo frente a ellos. El niño no reparaba un motor, estaba traduciendo una voz que los demás habían olvidado escuchar. En su mente, las vibraciones se convertían en palabras, las chispas en frases y los errores mecánicos en oraciones incompletas. El problema no está en la máquina, sino en quien la escucha sin fe, pensó. Muchos adultos, con todos sus títulos, habían mirado ese motor sin entenderlo, porque les faltaba algo que los niños aún conservan: la capacidad de asombrarse. Damián trabajaba con la humildad de quien no busca aplausos. Cada giro de llave era una oración, cada chispazo un amén que elevaba su espíritu. En ese instante, su sueño cobraba sentido. No quería que las máquinas hablaran todos los idiomas del mundo.
Quería que los corazones humanos aprendieran a escucharse sin fronteras, porque entender no es traducir palabras, sino sentir su verdad. Mientras el niño ajustaba una última tuerca, levantó la vista y sonrió, sin arrogancia ni miedo. Era la sonrisa de quien sabe que la fe no necesita testigos, solo constancia. Los asistentes del millonario se miraban entre sí, confundidos, incapaces de decidir si lo que veían era talento o milagro. Pero el padre de Damián lo sabía, era fe manifestada en forma de precisión. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. La fe también puede hablar en forma de motores, lágrimas o silencios. Solo hace falta un corazón dispuesto a escuchar. El tiempo parecía haberse detenido. Todos observaban al pequeño agachado bajo el capó, mientras el millonario, impaciente, miraba su reloj dorado. Pero Damián no se apresuraba. En su mente cada pitido, cada vibración era una sílaba, una palabra, una frase escondida. Descubrió un patrón en los sensores, una especie de código rítmico que nadie había notado. Lo que para otros era ruido, para él era un mensaje que pedía ser entendido. Su don no estaba en sus manos, sino en su capacidad de escuchar lo invisible. Movió un cable casi imperceptible, y el sistema respondió con un leve zumbido. Luego, tecleó una secuencia binaria en el panel digital. Los adultos no comprendían nada, pero algo en la atmósfera cambió. El aire se llenó de una quietud reverente, como si incluso las máquinas esperaran. Damián no actuaba por impulso, sino guiado por una certeza que no venía de los libros. Era la intuición pura, esa chispa divina que habita en los corazones inocentes. Mientras los demás contenían la respiración, el niño murmuró en japonés con voz suave: Shin-san Hamada Senkiteiru. Nadie entendió, pero la fuerza con que lo dijo estremeció a todos. Luego tradujo en voz baja para sí mismo: el corazón aún vive. No hablaba del motor, hablaba de la esperanza. Porque incluso cuando algo parece roto, siempre queda una chispa que puede revivirlo si alguien se atreve a creer. En ese instante, un rugido potente llenó el taller. El motor despertó como si hubiera esperado toda su vida ese toque. Los ojos del millonario se abrieron de par en par, incrédulos. Sus ingenieros habían declarado el sistema muerto, pero aquel niño acababa de demostrar lo contrario. La gente aplaudió sin pensar, pero Damián solo sonrió. No era vanidad, era gratitud. Sabía que la vida, al igual que las máquinas, responde mejor al amor que al orgullo. El millonario se acercó, buscando una explicación lógica. Sin embargo, no hay lógica capaz de describir lo que ocurre cuando el espíritu se mezcla con la sabiduría. Lo que Damián había hecho no era magia, sino comunión. Había encontrado armonía entre la mente y el alma. Su padre lo abrazó con los ojos húmedos. Ese abrazo no era de sorpresa, sino de confirmación. Siempre supo que su hijo había nacido para algo grande. Y en ese momento, en aquel taller cubierto de polvo y luz, todos comprendieron una verdad sencilla. A veces, el milagro no está en que algo funcione, sino en que alguien crea que aún puede hacerlo. Damián había devuelto vida a un motor y esperanza a los que lo rodeaban. Porque cada corazón que aún vive nos recuerda que lo imposible solo necesita una oportunidad para despertar. El motor rugió como un trueno puro, fuerte, vivo. Las paredes del taller temblaron y por un instante todos quedaron en silencio, incapaces de procesar lo que veían. El millonario, que hasta hacía minutos se creía dueño de toda lógica, dio un paso atrás con el rostro desencajado. Su orgullo, tan sólido como el acero de su auto, se agrietaba ante la evidencia de lo imposible. Nadie entendía cómo un niño podía haber hecho lo que los ingenieros más brillantes no lograron. Pero Damián no buscaba comprensión,
Buscaba propósito. Con las manos aún manchadas de grasa, se incorporó lentamente y limpió su frente. Su mirada se cruzó con la del millonario. No había desafío en sus ojos, sino verdad. Entonces, con voz firme y clara, Damián tradujo palabra por palabra todo lo que aquel hombre había dicho minutos antes en japonés. Lo hizo sin vanidad, como quien devuelve lo que escuchó desde la compasión. Cada frase, cargada de ironía en su origen, sonaba ahora como una lección devuelta con humildad. El silencio fue tan profundo que se podía oír el eco de las respiraciones. Nadie se atrevía a hablar. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados de haber dudado. El millonario sintió algo nuevo, algo que no se compra ni se fabrica: respeto. Y no hacia la habilidad técnica, sino hacia la pureza del corazón que había transformado la humillación en enseñanza. En ese instante, todos comprendieron que la sabiduría verdadera no grita, simplemente ilumina. El niño, con una calma casi celestial, dio un paso atrás y dijo algo que quedó grabado en los corazones de quienes lo escucharon. No hay idioma que el alma no entienda cuando se habla con verdad. Nadie sabía si se refería al motor, al millonario o a la vida misma, pero todos sintieron que algo profundo había cambiado en ese lugar. Las lágrimas del padre brillaron como aceite sobre metal. Era el orgullo más limpio, el de un corazón que ha educado desde el amor. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros, porque cuando un niño se atreve a hablar el idioma del alma, el mundo entero guarda silencio para escuchar. A veces, la vida usa a los más pequeños para recordarnos las verdades más grandes. Damián no tradujo solo palabras, tradujo un mensaje del cielo. Y desde ese día, en aquel taller, nadie volvió a mirar un motor sin pensar que quizás también estaba vivo, esperando que alguien lo escuchara con fe. El millonario, abrumado por lo que acababa de presenciar, no soportó el peso del silencio. Dio un paso al frente, su orgullo herido por algo que no podía controlar. «¡Calla, niño! Esto solo se entiende en japonés», gritó, con una mezcla de furia y miedo. Pero ya era tarde. Su voz, aunque fuerte, no pudo tapar el eco del milagro. El niño no respondió. Solo lo miró con serenidad, como quien ve a alguien pelear contra su propio reflejo. En ese instante se invirtieron los papeles. El poderoso se volvió pequeño, y el pequeño, sabio. A veces, los gritos del mundo buscan silenciar lo que no pueden explicar. Damián entendió que aquel hombre no lo atacaba a él, sino a su propia incredulidad. Muchos adultos reaccionan así ante lo que no comprenden. Levantan la voz para no escuchar el llamado de la verdad. Pero los niños, cuando conservan pureza en el alma, no necesitan defenderse. La luz no discute con la oscuridad, simplemente brilla. Y eso fue lo que el joven mecánico hizo, permanecer firme sin perder su paz. El taller entero observaba, en silencio. Algunos pensaban que el niño debería responder, otros que debía inclinarse. Pero Damián no hizo ni una cosa ni la otra. Mantuvo la mirada limpia y su calma desarmó al millonario más que cualquier palabra. Porque cuando uno vive desde la verdad, no hay necesidad de gritar. El alma tranquila tiene su propio idioma, uno que atraviesa los muros del orgullo y llega directo al corazón. Fue entonces cuando el millonario bajó la mirada. Sus manos, acostumbradas al control, temblaban. No entendía cómo un niño podía desarmar su soberbia con solo estar en silencio. El padre de Damián, desde el fondo, sonrió. Había visto en ese gesto algo que muchos olvidan. La fe no se impone, se irradia. Y cuando el amor guía nuestras acciones, incluso el más arrogante termina escuchando. Damián no necesitó hablar. Su obra ya había dicho todo.
que la humildad vence al conocimiento vacío, que la fe traduce lo que la razón no alcanza, y que los milagros suceden cuando uno actúa con el corazón abierto. Aquella escena, tan sencilla, se volvió un espejo para todos los presentes. Cada uno sintió que debía revisar cuántas veces había gritado para no aceptar que Dios también puede hablar a través de un niño. Y así, entre motores encendidos y almas conmovidas, la historia dejó una enseñanza que nadie olvidó. El verdadero poder no está en imponer palabras, sino en encarnar la verdad. Porque quien actúa desde la fe no necesita que lo entiendan. Basta con que el mundo lo escuche. Damián había demostrado que incluso un grito de soberbia puede ser vencido por el silencio de un corazón lleno de luz. Horas después, cuando el taller ya se había vaciado y solo quedaban las sombras de la tarde, un auto volvió a detenerse frente al portón. Era el mismo millonario japonés, esta vez sin escoltas ni soberbia. Llevaba el rostro distinto, menos rígido, casi humano. Caminó hacia Damián con pasos lentos, como quien se aproxima a algo sagrado. El padre del niño se tensó, temiendo una reprimenda, pero el visitante se inclinó con respeto. En sus manos traía un sobre con un sello rojo, una beca completa en Tokio. No era una limosna ni un favor, era un reconocimiento. «Allá podrás aprender todo lo que desees», dijo el millonario, «pero nunca olvides lo que ya sabes, escuchar con el corazón». Su voz, antes fría, ahora sonaba cálida, como si las palabras hubieran pasado por el fuego de la humildad. Damián no respondió de inmediato. Miró sus manos, aún manchadas de grasa, y luego a su padre. Esas manchas, para él, eran medallas, símbolos del esfuerzo que había transformado su destino. El padre lo abrazó fuerte. «Los genios no nacen en las fábricas, las construyen», murmuró con orgullo. En ese instante, el niño entendió que lo que realmente había reparado no era un motor, sino la fe de muchos. Dios no premia a quien busca gloria, sino a quien trabaja con pureza. Y cuando un corazón actúa con amor, incluso un taller olvidado puede volverse el escenario de un milagro. Tokio ya no era solo un sueño lejano, era una promesa cumplida. Mientras el millonario se alejaba, el niño levantó la vista al cielo, como si buscara agradecer en silencio. A veces, los caminos de la vida no se abren con fuerza, sino con fe. Lo que empezó como una burla, terminó siendo una bendición. Y así, entre olor a aceite y esperanza, Damián descubrió que el verdadero idioma que une a los hombres no es el japonés ni el inglés, sino el lenguaje del alma, que se escribe con actos, no con palabras. El taller, antes pequeño y polvoriento, se llenó de visitantes con el tiempo. Gente que venía no solo a reparar motores, sino a escuchar historias de fe, humildad y trabajo. Damián siguió aprendiendo, pero nunca dejó de enseñar que el talento sin bondad es ruido y que el conocimiento más grande es el que nos hace servir a los demás. En cada tornillo que giraba, en cada chispa que encendía, había una oración viva, y así terminó, o más bien comenzó, la historia del niño que tradujo un motor japonés y conmovió a un millonario. No fue el dinero quien cambió su vida, sino la fe que lo sostuvo cuando nadie creía. Porque cuando un corazón actúa con amor, ni los idiomas ni las fronteras pueden detener su propósito. Y tú, que escuchas esta historia, recuerda, quizás también tengas algo dormido dentro de ti, esperando que creas lo suficiente para despertarlo. Quizás lo más sorprendente no fue que el niño reparara un motor imposible, sino que con su fe reparó también el corazón de un hombre que había olvidado creer. En un mundo donde el orgullo grita, los milagros se manifiestan en silencio. Si esta historia tocó algo dentro de ti, comparte el video y deja tu comentario. Y recuerda,
En pequeños prodigios, cada historia es una prueba de que los dones más grandes nacen en los lugares más humildes, cuando dejamos que Dios nos guíe.